Lectura número 2 de Las historias ocultas de la mano peluda por Juan Ramón Sáenz. El hijo del diablo. Silvia, joven provinciana originaria de una zona rural del centro del país, emigró a Estados Unidos para trabajar, convencida de que ahí se encontraba su futuro. Para hacerlo, tuvo que desafiar a su madre, a quien le disgustaba la idea, pues su hija apenas había cumplido 19 años. El 10 de enero, Silvia llegó a casa de su primo, David, quien llevaba 10 años residiendo en el lugar. Pronto, Silvia logró colocarse como empleada doméstica con una familia formada por los padres y dos hijas adolescentes, de nombres Lisa y Fanny. Silvia constantemente tenía roces con las hijas, ya que ellas tenían ideas racistas, a las que la joven trató de no darles importancia. Al paso de los meses conoció en detalle el estilo de vida de la familia, con el cual no estaba muy de acuerdo. Sobre todo le preocupaba que a las hijas casi todas las noches realizaran rituales extraños en sus habitaciones. Cierto día, Lisa y Fanny se fueron como de costumbre al colegio y Silvia se dispuso a arreglar su habitación, como todas las mañanas. Pero esa ocasión fue especial. La joven encontró en el piso tres muñecos de trapo con alfileres y como estaban en el piso creyó que ya no servían y los tiró a la basura. Un gran problema se originó cuando las colegialas regresaron y no encontraron sus misteriosos muñecos, más cuando se enteraron de que Silvia los había arrojado a la basura. No quisieron acusarla con sus padres, pues no deseaban que se enteraran de sus actividades de brujería. Optaron por amenazarla, advirtiéndole que se iba a arrepentir de lo que había hecho, pues una maldición muy fuerte caería sobre ella. Silvia, aunque se atemorizó, trató de olvidar las amenazas y continuó trabajando. Pasaron varios días. Una noche, cuando se disponía a dormir, tuvo un horrendo sueño. Experimentó la situación más espantosa de su vida al sentirse ultrajada por un monstruo mitad hombre y mitad macho cabrío, que con voz cavernosa le dijo: ¿Eso querías, maldita? Ahora serás mía y pagarás por tu error. Amanecía cuando Silvia despertó sobresaltada y sintió que los órganos genitales le dolían mucho, y entonces se alarmó al darse cuenta de que su ropa interior aparecía una enorme mancha de líquido rojo. Sin saber qué hacer, desconcertada, se dedicó a su trabajo, pero la actitud de Lisa y Fanny hacia ella cambió. Esa mañana se sentaron a la mesa para desayunar las hijas de sus patrones, quienes soltaron unas risitas sarcásticas. Lisa le dijo: ¿Te gustó, verdad? Ya sabemos que te conseguiste un amante. Las dos se echaron a reír. Silvia no soportó más. Se dirigió a su cuarto y se echó en la cama a llorar desconsolada. Pasaron los días y Silvia no lograba superar la impresión que le había causado la traumática vivencia, y no se atrevía a contarle a su primo o a la familia, pues estaba segura que no le creerían. Para completar la serie de desgracias que vivía, su ciclo menstrual no llegó cuando lo esperaba, cosa en lo que el cuerpo de la joven había sido siempre muy exacto. 2 semanas más tarde, Silvia cayó desmayada al lavar ropa y sus patrones la llevaron con un médico que, luego de practicarle unos exámenes, dictaminó que Silvia esperaba un bebé. La joven trató de explicar lo sucedido la noche terrible y mencionó que por lo demás ella era virgen, pero todo fue inútil. La grave situación provocó que sus patrones prescindieran de sus servicios y la devolvieran al primo, quien le reprochó a Silvia: lo siento mucho, prima, pero has defraudado mi confianza. ¿Piensas que soy tan idiota como para creer ese cuento tan burdo? Por lo menos deberías ser sincera y aceptar que te fuiste con un fulano. Voy a regresarte a tu casa y a ver qué le cuento a mi tía. Se me cae la cara de vergüenza solo de pensar en lo que me dirá. Todo por culpa de una golfa como tú. Silvia sintió que el mundo se acababa para ella. Días después llegó a su casa, donde por supuesto no le creyeron. Le propinaron una buena tunda y la corrieron. Según sus parientes, había deshonrado a la familia. En algún momento Silvia intentó quitarse la vida, pues se sentía sola y vacía, sin que nadie la apoyara y sin que nadie siquiera le creyera. Su última esperanza era su abuelita Flor, madre de su difunto padre, la que por cierto no se llevaba bien con la familia materna porque se dedicaba a hacer limpias espirituales y la consideraban bruja. No solo le creyó a Silvia, sino que le ofreció casa, alimentos y demás ayuda.
La joven por lo menos tenía ahora una pequeña luz de esperanza y el consuelo de alguien. Hija, a esos diablos que ultrajan a las mujeres se les conoce como incubos. Tal vez te lo enviaron, y yo no puedo retirarte un mal de esa magnitud porque es una brujería muy poderosa. Pero no te preocupes, conozco a una hechicera que te puede ayudar, le dijo su abuela. 3 semanas después, Silvia y su abuela se dirigieron a la sierra, caminaron día y medio para llegar a la pequeña comunidad en que habitaba la hechicera. Ella les dijo que era una situación muy grave, tendría que hacer ciertos ritos para sanar a la muchacha. A solas, la hechicera le indicó a la abuela: haremos que el producto fecundado en sus entrañas, que es un hijo del diablo, abandone su cuerpo, pero no le digas nada a la chamaca para que no se espante. Y pidió que le llevaran unos animales, hierbas y ciertos objetos para realizar el trabajo. Reunido lo que quería, la hechicera la citó a las 12 de la mañana, momento en que inició el ritual. Más tarde le dio a beber a Silvia una pócima que la durmió y comenzó los trabajos de sanación en compañía de 2 personas más y doña Flor. Al cabo, los presentes se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que del cuerpo de Silvia salía un pequeño monstruo sin vida. El pequeño cuerpo estaba cubierto de escamas, por la boca grande se asomaban enormes dientes y tenía patas de cabra. La hechicera tomó los restos del monstruo y los arrojó en una fogata, a la vez que pronunciaba palabras extrañas a manera de rito. Las llamas se elevaron casi 3 metros ante el asombro de doña Flor. Horas más tarde, Silvia recobró el conocimiento y al preguntar qué había sucedido, su abuela le dijo que ya la habían curado, pero tenían que permanecer en esa comunidad cuando menos 3 días para que se repusiera físicamente y pudiera trasladarse a su casa. Pasaron la primera noche en una casa de huéspedes. Al amanecer, los pobladores del lugar despertaron para enterarse de un hecho trágico. Una anciana había aparecido muerta en el monte, cerca de la comunidad. La noticia corrió como pólvora y doña Flor y su nieta despertaron cuando por la calle pasaba un hombre gritando: «¡Mataron a la bruja! ¡Mataron a la bruja!». Doña Flor salió de la casa y siguió a las personas que se dirigían al monte. Vaya sorpresa que se llevó al observar el cuerpo de la hechicera, que un día antes había ayudado a Silvia. Tenía las extremidades separadas del cuerpo y como si lo hubieran arrancado de tajo, y los ojos estallados, tal vez a golpes, y una gran estaca le atravesaba el tórax. La espantosa escena la dejó muda, no podía creer lo sucedido, y más la aterraron los comentarios de decenas de curiosos. Dicen que la mató el diablo. Qué bueno que la mataron, maldita bruja. ¿Y si su alma regresa y nos espanta? Doña Flor sentía por la anciana un gran aprecio y un especial agradecimiento. Corrió a la casa de huéspedes, tomó una sábana para cubrir los restos, compró unas veladoras que colocó en el piso junto al cadáver y comenzó a rezar por el descanso de su alma. Los vecinos se negaron a rezar, explicando que no lo hacían porque la bruja era hija del mal. Más tarde, doña Flor le dijo a su nieta que la hechicera había muerto, pero nunca le detalló en qué circunstancias. A la abuela le quedó la duda de si esa muerte había sido consecuencia de la expulsión del monstruo que su nieta engendraba. Quizás nunca lo sepa a ciencia cierta. A la semana siguiente, doña Flor y Silvia volvieron a su casa, pues al parecer la pesadilla había terminado. Así vivieron unos meses hasta que una tenebrosa noche de lluvia y tempestad, Silvia sufrió otro ataque del ser que hacía meses le había ultrajado. Hoy Silvia se encuentra de nuevo embarazada y ni ella ni su abuela saben cómo terminará el infierno que las atormenta. Un ente en casa. La siguiente historia trágica y terrible también es real. ¿Usted alguna vez escuchó algunos de los detalles en la mano peluda y nosotros realizamos una investigación especial hasta las últimas consecuencias? La historia comenzó 20 años atrás cuando los miembros de una familia juntaron sus ahorros, compraron un terreno en las afueras de la ciudad y poco a poco fueron construyendo una casa que constaba de 6 departamentos en que se instalaron los padres y cada uno de los 5 hijos ya casados. Por alguna razón, en esta casa se jugó a la ouija y a partir de esa jornada todo en ella cambió y a los miembros de la familia les empezó a ir mal. En lo económico, su posición decaía paulatinamente sin que se conociera el motivo y la salud de sus habitantes se veía afectada a partir de nada en especial.
Al paso de los años, las cosas fueron de mal en peor, pero lo que más preocupaba a la familia era no saber la procedencia del radical cambio en sus vidas. En 2 décadas murieron 5 miembros de la familia inexplicablemente y cada vez más se presentaban en cada uno de 6 departamentos. Fenómenos paranormales y enfermedades que tenían a esta gente al borde de la desesperación. 3 de las 6 familias que habitaban la casa ya no dormían porque de alguna forma la desgracia se cargaba más hacia ellas y ciertas situaciones extrañas les ocurrían con mayor frecuencia que a las demás. Y esas situaciones eran cada vez peores. Les movían las camas cuando dormían, les tiraban los trastos de la cocina, constantemente aparecían sombras o permanecía un insoportable olor a podrido, por lo que decidieron irse a vivir a otro lado y la mitad de la casa quedó deshabitada. Convencidos de que todo lo que sucedía podía ser consecuencia directa de que hubiesen invocado algo malo mediante la Ouija, y con la necesidad imperiosa de recuperar la paz en sus vidas, cierto día solicitaron la ayuda de un sacerdote con la intención de que celebrara algunas misas en el lugar y librara así la casa de aquello extraño que había dentro. Días después, un religioso de un templo cercano llegó a la casa acompañado por un miembro de estas familias, pero se detuvo en el zaguán y exclamó: "Aquí hay algo muy malo y muy poderoso. Voy a consultarlo con mis superiores", y no entró a la casa. Semanas más tarde llevaron a una bruja, quien aseguraba que podría liberar ese lugar de cualquier situación mala. Acompañada de su hija de aproximadamente 12 años, comenzó a realizar una limpia. Detectó que debajo de la escalera que conducía al primer nivel se encontraba una puerta dimensional por lo cual penetraban malos espíritus que provocaban situaciones raras en la casa. Indicó además que eran muy fuertes, por lo que tendría que realizar varios ritos. Cuando terminó la primera de las limpias, al recoger sus cosas y retirarse, su hija se empezó a comportar de forma extraña. Tenía la vista fija, no respondía a los llamados de su madre mientras iba hacia debajo de la escalera. Por más que su madre intentaba detenerla, ella no hacía caso. Ante la mirada de varias personas que habitaban el lugar, hasta que de plano la madre la golpeó en la cara e hizo que reaccionara. Cuando la niña volvió en sí, desesperadamente comenzó a llorar y le explicó a su mamá que una fuerza extraña que por un momento se apoderó de su voluntad la llamaba para que fuera debajo de la escalera. La bruja dijo a los presentes que ahí existía algo superior a sus dones y lo mejor sería que buscaran otra persona que los ayudara, pues ella no volvería. Tomó de la mano a su hija y salió de la casa. Posteriormente recibí una llamada de Carlos, un miembro de la familia que me comentó lo anterior. Le propuse que nos permitiera hacer una investigación y la familia aceptó. 2 días después salimos de la emisora y como ya es costumbre en estos casos, no encontrábamos la calle, a pesar de que el conductor de la camioneta conocía bien la ciudad y sus alrededores, pues todos los días acudía a diferentes puntos. Es curioso que cuando vamos a lugares donde hay hechos sobrenaturales nos suceda lo mismo o bien encontremos obstáculos. Los parapsicólogos afirman que es la forma de proceder de algunas energías cuando se enteran de que podrían ser expulsadas. Por fin arribamos a la casa. Acudimos a una doctora en psicología, que además tiene amplios conocimientos de parapsicología, el maestro Soham, un hombre que ha dedicado casi toda su vida al estudio del mundo sobrenatural. Ignacio Muñoz, uno de mis productores, y yo. Nos recibieron varios miembros de la familia. Carlos, el joven que me contactó, todavía no llegaba del trabajo. Y así comenzó la investigación y la transmisión en vivo. Los parapsicólogos, después de hacer algunas preguntas a los habitantes, procedieron a realizar un reconocimiento de la casa. Era una construcción de 2 niveles, con un amplio estacionamiento, y al fondo uno de los 6 departamentos. Al fondo izquierdo, una escalera que conducía al primer nivel. Minutos después, los parapsicólogos me indicaron que precisamente debajo de la escalera se encontraba una puerta dimensional, por donde podrían estar entrando y saliendo energías de varios tipos de niveles. La doctora me indicó que me parara debajo de la escalera y sintiera este pórtico. Una sensación extraña se me hizo presente en mí al estar en ese punto de la casa. Era difícil respirar, una impresión de angustia y un ligero frío recorrieron mi cuerpo. De pronto, extrañamente, sentí que me clavaban una aguja en el centro del corazón. Puse mi mano en el pecho y al hacer un gesto de dolor, la doctora me preguntó si me pasaba algo. Respondí que no,
que tal vez eran mis nervios, pero ese dolor y la sensación de tener algo clavado en el corazón me empezaba a preocupar, ya que nunca he padecido males cardíacos. Más tarde le dije al maestro Soham lo que me ocurría y procedió a explorarme energéticamente. Me dijo que tenía una astilla clavada en el pecho y que un ser de oscuridad la había puesto en mí, y en forma espiritual procedió a retirarla. Tal vez sea difícil creerlo, pero en cuanto hizo esto el maestro Soham, el dolor desapareció. Todo esto era grabado con una cámara de video por Ignacio. Increíblemente al revisar la grabación al final del caso nos dimos cuenta de que cuando sentí la punzada, la cinta registró que en mi pecho, a la altura del corazón, había una mancha alargada que parecía una sombra. Lo curioso es que cuando me movía y mi brazo pasaba varias veces por ese punto, la aparente sombra quedaba debajo, y como sabemos, una sombra no puede quedar debajo de otro cuerpo interpuesto frente a ella. Necesariamente se tiene que reflejar en él. También notamos que después de que el maestro Soham retiró la astilla, la sombra desapareció en el video. Los parapsicólogos detectaron espiritualmente un ente, al que describieron como grande y poderoso, por lo que iniciaron un ritual acompañado de oraciones, algunas en latín y arameo. Encendieron varias velas y cercaron con ellas el área cercana a la escalera, y entonces bajó significativamente la temperatura y el detector de energía que llevaban consigo registraba actividad. Me acerqué para describir en mi transmisión lo que estaba sucediendo. El clima era tenso y para asombro de los presentes se escuchó un estruendo terrible. A escasos centímetros de la doctora y de mí se estrelló una alacena de metal que había caído de la azotea. Gracias a Dios no nos golpeó, pues nos habría causado lesiones graves o tal vez la muerte. De inmediato subimos a la azotea, el maestro Soham y yo, pero no había nadie. Solo unas cajas con botellas y dos sillas maltrechas. No era posible que quien hubiera arrojado el mueble huyera, porque en caso de que hubiese corrido a esconderse en la casa fácilmente nos hubiéramos percatado de su presencia. Además, era imposible que saltara a otra casa, porque no había casas contiguas con dos niveles. Solo se podía escapar de la azotea con ayuda de una escalera, que por supuesto no se podía retirar y ocultar en unos segundos y sin hacer ruidos. Extrañados, bajamos nuevamente a donde se hallaban los demás y una persona de la casa nos dijo que ese mueble tenía como un año arrumbado en la azotea. En ese instante llegó Carlos, con quien platiqué unos minutos. La doctora y el maestro Soham subieron al primer nivel y mencionaron que cercaban cada vez más al ente. Recomendaron que nadie subiera, por lo que marcaron la zona con una hilera de velas al inicio de la escalera. Justo en ese momento entró a la casa la señora Teresa, familiar de las personas que allí habitaban, y me llamó la atención que sacara de un frasco un líquido que se untó en el cuello y la cara. La saludé, le pregunté acerca de la botella y me indicó que contenía un bálsamo especial. Al dirigirse a la escalera le señalé que esa zona estaba restringida por los parapsicólogos y me respondió que no importaba, ya que ella tenía el don y podía ayudar. Apenas subió 2 o 3 escalones, se detuvo y comenzó a lanzar gritos aterradores. ¡Ahí está! Se me quiere meter. Ayúdenme, por favor. Al mismo tiempo, desesperadamente descendía, con gestos de miedo y angustia. La tomé del brazo y traté de tranquilizarla, y pronto bajó el maestro Soham a ver qué ocurría. Al enterarse, habló con la señora y le explicó el riesgo de permanecer cerca del ente. Los familiares sacaron una silla al patio y sentaron a la señora, quien después de lo ocurrido quedó con cara de estar sumamente impresionada. Sudaba y casi no articulaba palabra. Yo continué la transmisión en espera de los que los parapsicólogos dieran su comentario respecto al caso. Más tarde explicaron que efectivamente se encontraba un demonio de gran nivel, pero también el espíritu de una bruja que en vida fue experta en artes oscuras, y que ambos tenían atrapadas varias almas a las que torturaban. Seguramente alguien los había llamado, quizás con el juego de la Ouija. Pasaron 15 minutos y la señora Teresa seguía con una notable expresión de horror. Sus hermanas intentaban reanimarla. Yo me acerqué a preguntarle si ya estaba bien. Aquí está y se me quiere meter, dijo. Hagan algo, por favor. Y señalaba el primer escalón. Le indiqué que quitara inmediatamente ese pensamiento de su mente y se dirigiera a Dios.
y llamé nuevamente al maestro para que la tranquilizara. El parapsicólogo la tomó de los hombros y mirándola a los ojos le dijo: Mira, Tere, respira profundo, ten calma, todo va a estar bien. Pide a quien le tengas más fe que te proteja y no pienses más en eso. Impresionantemente la cara de doña Tere empezó a cambiar, sus ojos se tornaron rojos y brillantes, acompañados de unos gestos de cólera, y hablando con voz ronca y cavernosa le gritó al maestro: Conmigo no van a poder. Me llamaron y nunca me voy a ir de aquí. y en forma perversa se carcajeaba. Inmediatamente los familiares de la señora corrieron al otro extremo del patio, mientras el lugar era invadido por un extraño frío. El chofer que nos acompañaba salió despavorido y llamé a la doctora. Los dos parapsicólogos empezaron a orar en latín y arameo, en voz alta, a la vez que le ordenaban al demonio que saliera del cuerpo de la señora, en nombre de Dios. Doña Tere gesticulaba en forma muy marcada y emitía gritos, gemidos, palabras en otra lengua. Yo me encontraba en medio de los tres, lógicamente impresionado por lo que estaba sucediendo. Entre oraciones y gritos, repentinamente se le inflamó el cuello a la señora, abrió una gran boca y ante el asombro de todos lanzó un alarido ensordecedor, pero no con una sola voz. Los presentes fuimos testigos de que de la boca de doña Tere salían más de 10 voces. Sé que es difícil de creer, pero surgían al mismo tiempo. Después del esfuerzo enorme, la señora cayó desmayada. Los parapsicólogos seguían orando mientras los que estábamos en el lugar permanecíamos callados y sorprendidos. La angustia de los familiares se hacía presente cada vez más. Les preocupaba mucho lo que estaba pasando con la señora y presenciaban atónitos la terrible escena. Pasaron unos 20 minutos. La señora volvió en sí y comenzó a llorar. El maestro indicó a los familiares que doña Tere se le había metido un ser oscuro, pero que ya se había ido, y explicó que como acababa de entrar al cuerpo, fue relativamente fácil sacarlo. Los familiares corrieron hacia doña Tere para abrazarla y calmarla, y ella se mostró desconcertada porque no recordaba nada de lo que sucedió. Los parapsicólogos advirtieron a los presentes de que no cruzaran la zona que habían restringido porque aquello aún no terminaba. Más tarde informaron que las almas que estos seres atormentaban habían encontrado la luz y estaban en el plano de existencia que les pertenecía. Al espíritu de la bruja y a los seres de oscuridad los habían confinado al lugar que les correspondía, y la puerta que 20 años atrás había sido abierta al fin estaba cerrada y así quedaría mientras no la volvieran a abrir. Como a la 1:30 de la mañana nos retiramos de ese lugar. Una de las cosas que más me agradan de mis radioescuchas es la gran preocupación que manifiestan ante casos como este. Afortunadamente se comportan como si fuéramos una gran familia. Camino a la emisora me puse en contacto con mi productora Georgina Avilés, quien me informó que había recibido un gran número de correos electrónicos y llamadas telefónicas de gente que manifestaban su preocupación por doña Tere y habían unido sus oraciones para que ella dejara de sufrir. Créanme que hacer esto por una persona a la que ni siquiera conocen los llena de bendiciones. Algunas personas también preguntaron si era malo escuchar situaciones como estas. Ya he explicado al aire en diferentes ocasiones que el único riesgo es que se sugestionen, y por eso siempre les pido que escuchen como algo ajeno a ellas las historias y las transmisiones desde los lugares donde ocurren cosas paranormales. Lo que transmitimos ocurrió o le está pasando a otras personas en lugares lejanos, y el hecho de escucharlo a través de sus aparatos de radio no representa el menor riesgo. No así para quienes estamos en contacto directo, en persona o por teléfono, con un hecho o con una persona que esté viviendo alguna situación sobrenatural seria. Y déjenme decirles que en varias ocasiones, escuchando ciertos casos, nos han ocurrido cosas serias en la cabina. Ahora les narraré uno de los casos más impactantes de la mano peluda que causó hechos sobrenaturales en la cabina. Si te gustó, suscríbete para seguir escuchando las historias de la mano peluda. Gracias. Bye.